¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la integración latinoamericana con otro notable invitado, Nayar López Castellanos, politólogo e investigador directamente desde Ciudad de México. Nayar López Castellanos, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, ¿qué tal? Nayar, esta reciente cumbre amazónica, ¿tú la consideras que es parte de la integración latinoamericana? Bueno, sin duda es parte de estos esfuerzos que se han hecho en los últimos años con una tendencia hacia fortalecer, digamos, los espacios de integración, pero sin duda hay puntos fundamentales que no se han retomado, digamos, de la experiencia de la integración que se han vivido en estas últimas 2 décadas de este siglo XXI, que tiene que ver sobre todo con un paso más allá, digamos, de lo que se ha estado creando a través de diferentes mecanismos que algunos han inclusive quedado en el camino, ¿no? Yo creo que son esfuerzos importantes, sin embargo, considero que debería plantearse, digamos, como por ejemplo la CELAC, un espacio donde están presentes los 33 países independientes de la región, buscar una mayor integración en el campo de lo económico, de lo social, y de lo político en la medida en que las diferencias pues existen, son reales y que hay que trabajar con ellas, ¿no? Bueno, justamente estaba leyendo recientemente que este partido de ultraderecha, Vox de España, tiene una fundación que le llama Disenso, que funciona en América Latina. Soy seguro que tú estás siguiendo también todos esos desarrollos. Y dentro de las cosas que utiliza, digamos, utiliza a políticos latinoamericanos para pregonar, por ejemplo, noticias falsas, que los resultados de las elecciones, por ejemplo, son fraudes. Esto que vimos en Estados Unidos con Trump, que vimos, ¿te acuerdas?, en Perú, con Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ese tipo de actitudes puede empañar o complicar la integración latinoamericana? Bueno, sin duda es una de las estrategias que más que han sido exitosas, hay que decirlo así, para el objetivo, digamos, de Estados Unidos de tener una nación, una región dividida, ¿no? Que sus proyectos y mecanismos de integración no logren alcances importantes. Y entonces, digo, no solamente para el tema de la integración, sino también por la propia viabilidad de proyectos alternativos, aunque sean moderados, ¿no? En algunos de los casos. Eh, Todo este manejo mediático, digamos, de los contextos electorales, pues han dado resultados. Y ahí tenemos ejemplos diversos. El propio hecho del Perú, donde a pesar de que al final no pudieron evitar el triunfo y reconocer el triunfo de Pedro Castillo, pero fueron sembrando con minas el camino desde el Parlamento y ya vimos lo que pasó en diciembre pasado, en el contexto de este golpe de Estado que se le da a Pedro Castillo, ¿no? Que además, bueno, Perú, que había jugado un papel importante en esta lógica de la contraofensiva de Estados Unidos en la región, por ejemplo, con respecto a lo que fue el Grupo de Lima. Eh, en este sentido, bueno, pues las formas, claro, cuando los resultados electorales les son adversos, las formas de desprestigiar, digamos, una decisión mayoritaria de una sociedad en torno a un candidato que no necesariamente responde a los intereses de Estados Unidos, pues han sido exitosos y se cuestionan los resultados, ¿no? Y ahí está el caso de Guatemala, por ejemplo, que lo tenemos en vivo de alguna manera, el candidato que salió vencedor, pues no se les reconoció y entonces ahora una compleja y extraña segunda vuelta, diríamoslo así. Y bueno, pues sí, son estrategias que se van creando con la marcha, pero que han funcionado, ¿no? Has escrito varios libros, entre ellos estamos hablando de neoliberalismo, izquierda y neoliberalismo en América Latina. Esto es lo que está en juego. Cuéntanos la esencia de tu libro, que está documentado o plasmado en esa obra. Bueno, sobre todo la intención fue ubicar, digamos, el contexto neoliberal como una avalancha estructural que no solamente es un pensamiento económico o político, sino tiene que ver con una transformación del Estado, es decir, de la etapa de los estados nacional desarrollistas o estados benefactores, como en algunos casos también se les llamaba,
se transitó a un Estado neoliberal y esto implicó reformas constitucionales, refundaciones prácticamente del Estado, hacia esta fase neoliberal que en algunos casos sigue predominando, a pesar de que tenga maquillajes o que no se hable tanto ya en ese lenguaje de principios, diríamos, de la década de los 90, y cómo la izquierda en ese momento se planteó alternativas, ¿no? Alternativas que podían ir desde programas sociales, desde una disminución de la intervención del Estado en el mercado, digamos, ¿no? Hasta pues refundaciones constitucionales, como se fueron los casos particulares de Ecuador, Bolivia y Venezuela, que pues dejaron atrás al Estado neoliberal y crearon escenarios diferentes y formas estatales de llevar la vida política, económica y social de sus países. Entonces, un poco la intención de este libro fue contrastar en dos casos muy particulares, México y Brasil, de cómo la izquierda se plantea retomar, digamos, los papeles del Estado como un motor importante, diríamoslo así, de la vida pública, ¿no? Y en el ámbito sobre todo económico, que es lo que determina obviamente otros tantos factores sociales, ¿no? Definitivamente hay un tema que para muchos analistas es un poco el gran desafío que tienen los líderes progresistas, que los líderes progresistas llegan al gobierno por el voto popular, pero nunca tienen el poder, porque el poder, como tú lo mencionabas recién de alguna forma, sigue enquistado en los órganos claves del Estado del país, de tal manera de que no logran avanzar si no están controlados por ellos. Por ejemplo, claramente estamos hablando de el Poder Judicial, por ejemplo. Tú sabes mejor que nadie que Cristina Kirchner en la Argentina dice que se trata del partido judicial. Estamos hablando de que se da este nuevo fenómeno del lawfare, es decir, la guerra jurídica que se lanza, digamos, con los medios hegemónicos como uno de los brazos clave. Este tema de el llegar al gobierno pero no llegar al poder es uno de los grandes desafíos de la izquierda latinoamericana. Sin duda alguna, de forma completa coincido con esta valoración, porque finalmente, digamos, se llega a la administración del gobierno, se tienen algunos alcances, inclusive dependiendo si existen en los casos respectivos mayorías parlamentarias que permitan algunas reformas, pero el Poder Judicial pues, se ha convertido no en uno de los tres poderes del Estado, como en la definición clásica se asienta, ¿no? Sino en un poder que hace contrapeso al Poder Ejecutivo. Y entonces, dependiendo de los casos y los alcances de los proyectos, pues bloquea o incide en la propia destitución de los gobernantes, como fue el caso del Perú, como ha sido el impedimento, como fue el impedimento, por ejemplo, en el caso de Brasil, para que Lula pudiera participar en las elecciones en las que Bolsonaro resultó vencedor finalmente, ¿no? El caso de Correa en Ecuador, el mismo de Argentina con la propia Cristina Fernández, que hemos estado viendo en este año electoral en Argentina. Entonces, digamos que el Poder Judicial que tiene una tradición profundamente liberal, conservadora, liberal conservadora, ¿no? Para que suene paradójico, se opone a cualquier alternativa, por más, insisto, por más moderada que pueda ser, siempre y cuando no se afecten sus intereses. Entonces, en este escenario general, donde el Poder Judicial sin duda es determinante, pues se bloquea el destino o el buen desarrollo de un proyecto eh, progresista, digamos, en este término genérico, que se desafíe los intereses de Estados Unidos en particular, pero también los intereses económicos de los sectores del poder en cada país, ¿no? Entonces, es importante hacer esta distinción. No es lo mismo ganar unas elecciones, llegar a un gobierno, que poder desplegar esta capacidad de creación y de alternativas, porque no se tiene el poder. Inclusive los propios militares llegan a ser un punto clave en este aspecto, ¿no? ¿Cómo analizas tú el fenómeno Andrés Manuel López Obrador o el fenómeno Morena en México? Bueno, es un proyecto que se vino desarrollando durante muchos años, que tiene su punto de partida, diríamoslo así,
en el pasado siglo, en el 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas despliega una fuerza mayoritaria que resulta en un fraude electoral que impone a Carlos Salinas de Gortari, y él despliega con todo el modelo neoliberal. Y esto hace un punto de quiebre, digamos, en la política mexicana, que lleva a la conformación de una fuerza de izquierda que se conoció como el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y con el paso de los tiempos, bueno, se va avanzando, se gana la capital de la Ciudad de México, la capital del país, que hasta la fecha sigue gobernada por esta fuerza, digamos. Y de ahí surge la figura de Andrés Manuel López Obrador, que después de divisiones y fracturas va creando lo que se conoce como el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y finalmente aterriza en el 2018, ¿no? He visto, digo, una lectura rapidísima de la historia mexicana, de la historia política mexicana reciente, y entender este fenómeno como pues una deuda política que existía con un sector mayoritario de la población que en su momento votó por esta opción, pero que hubo un fraude en el 88, hubo un fraude en el 2006 al propio López Obrador, y ahora, bueno, pues estamos en esta ruta final, digamos, del gobierno de López Obrador, en el que podemos valorar aspectos positivos y algunos que generan más controversia, digamos, ¿no? Inclusive desde algunos propios, de algunos sectores de la propia izquierda mexicana, en puntos como el tema de la política migratoria y esta cercanía tan estrecha con Estados Unidos en la definición de la política migratoria, eh, en algunas políticas económicas que no del todo han desmontado el modelo neoliberal, pero otros aspectos importantes, como un despliegue muy amplio de las políticas sociales a través de programas muy específicos, un combate a la corrupción que sí marca un antes, un después, ¿no? En lo que ha sido la corrupción sistémica en México y en general en América Latina, en muchos países. Y también, pues, aunque bueno, desde mi punto de vista personal, no hay una mirada hacia el sur que se haya traducido por ejemplo, en integrarse a estos mecanismos que hablamos en un principio de integración, valga la redundancia, a incorporarse en los mecanismos de integración, pero sí ha sido interesante, por ejemplo, la relación con Cuba, el haber sacado a México del Grupo de Lima, que se dedicaba a intervenir en Venezuela, la ayuda que se le prestó a Evo Morales en el momento del golpe de Estado, ¿no? Sí, acciones muy concretas que son interesantes y que son altamente positivas con relación al papel de México en la región latinoamericana y caribeña, ¿no? Lo ves Entonces, como un líder, como un caudillo, que terminado el caudillo podría otra vez, digamos, el neoliberalismo volver a la ofensiva, o lo ves como él de alguna forma lo trata de retratar como el movimiento de regeneración nacional, como Morena ahí ha tenido tanta respuesta, por ejemplo, en las últimas elecciones, digamos, locales o de alguna forma parciales, que hace pensar que sería, digamos, el favorito a ganar las próximas elecciones. ¿Esto es un movimiento o te parece que es una persona, un líder con todo su carisma, con todo su fuerza, que lo viene atrayendo, como tú dices, a través de décadas? creo que hay una frontera, digamos, entre ambas perspectivas, ¿no? En efecto, es un líder que tiene un gran peso en la política mexicana, que tiene un gran peso en su propio movimiento, y que incluso la propia búsqueda de la candidatura a la presidencia por parte del movimiento Morena, se puede ver como los precandidatos y la precandidata tratan de incidir, digamos, en quién es más cercano al líder, ¿no? Pero también existe ese movimiento y, y un proyecto que se está construyendo ahí, que se está discutiendo para poder darle continuidad, digamos, a lo que se ha llamado la Cuarta Transformación. Entonces, la, la definición, digamos, más específica que yo podría aportar en ese sentido, pues es que es un líder muy fuerte, que desde la oposición obviamente se le acusa o se le cataloga como un caudillo, como un mesías, etcétera, etcétera, pero que finalmente veremos, ¿no? Yo creo que esta dimensión o esta frontera, que tan fuerte es el peso de un líder o de un movimiento en la lógica de quien pueda aspirar a la candidatura y quien se convierta en la o el candidato,
de Morena para las elecciones presidenciales. En ese escenario, sin duda, y todas las encuestas lo apuntan además con una distancia muy, muy alta, muy, muy grande, se prevé que las elecciones presidenciales sean ganadas por Morena, independientemente de cualquiera que sea su candidato, porque además de todo, la oposición en México, la oposición de derecha, no tiene un perfil de candidato o de candidata fuerte, no tienen un programa, ¿no? Se están dedicando más bien como acción electoral a encontrar fallas en programas de gobierno, como ahorita está la polémica de los libros de texto gratuito, por ejemplo. Entonces, eso refleja, digamos, la debilidad de la oposición, ¿no? Entonces, en ese escenario, bueno, vemos que habrá una continuidad y habrá que revisar en su momento de quien finalmente sea quien abandere este movimiento en las próximas elecciones, que tanto tendrá ese peso del liderazgo de López Obrador o no en la propia gestión del próximo gobierno, ¿no? Nayar, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Nayar López Castellanos, directamente desde Ciudad de México sobre América Latina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Nayar López Castellano, directamente desde Ciudad de México, sobre América Latina y la integración latinoamericana. Y a propósito de integración, Nayar, estamos viendo que al final de este mes de agosto en Sudáfrica habrá una nueva reunión de este grupo de países que se llama BRICS. BRICS por una sigla integrada por cada una de las letras es un país: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué tienes tú que decir respecto al futuro y qué representa el BRICS en la geopolítica mundial? Bueno, sin duda, desde su propio nacimiento, a mí me pareció como un mecanismo que refleja, digamos que una aspiración geopolítica mundial que debería existir en una lógica de la multipolaridad, ¿no? Es decir, tratar de desquebrajar finalmente esta lógica unipolar, esta lógica hegemónica por parte de Estados Unidos y entender que el mundo debe regirse de otra forma, ¿no? De una manera multipolar en la que no exista un ente hegemónico, sino que exista un concierto de relaciones internacionales en el que prevalezca el respeto. Y sobre todo el caso específico de BRICS me parece que es una propuesta muy interesante desde su propia creación, en el sentido de países que tienen problemáticas y capacidades y fortalezas y riquezas en todos los sentidos, muy similares. Y entonces esta manera de tratar de encontrar una relación económica, que no necesariamente ideológica o política en ese sentido, pero sí en una visión de cómo enfrentar los problemas comunes a nivel global y generar comercio, generar alianzas, generar proyectos específicos que puedan fortalecer a los países en sí mismos, pero también a sus propios pueblos, ¿no? Yo creo que BRICS es un proyecto muy interesante, que debería ampliarse, ¿no? Entendiendo perfectamente las siglas que representan estas potencias y estos países que en cada uno en su región tiene esa dimensión, ¿no? Como Brasil, por ejemplo. Es un espacio muy, muy importante. ¿Cómo entonces estás leyendo a, digamos, a Brasil con Lula en el concierto mundial cuando, por ejemplo, dentro del BRICS logra, por decirlo de alguna manera, que la expresidenta brasileña Dilma Rousseff tome el control, se pasa a ser la presidenta del Banco del BRICS? ¿Qué dice de Lula, qué dice de Brasil en el contexto mundial? Bueno, pues es obviamente rescatar a una figura que estaba haciendo un papel importante en su momento en Brasil hasta que llegó el golpe de Estado y darle una potencialidad, digamos, a la presencia también latinoamericana en ese espacio, porque bueno, Brasil es el único país que integra por parte de la región el BRICS. Creo que sería un papel importante el que pudiera desarrollar Dilma en este escenario.
Y sobre todo lo importante de arranque, digamos, es que Brasil retorne, ¿no? A este escenario después de que Bolsonaro quiso desaparecer a Brasil de muchos espacios colectivos como el propio Mercosur, como la CELAC, que se retiró, digamos, ¿no? Momentáneamente de la CELAC. Y en esa lógica, pues me parece que es una decisión inteligente, digamos, ¿no? Simplemente son posiciones, por ejemplo, de un analista en donde está leyendo entre líneas de que su visión es que Occidente estaría tratando, digamos, de sabotear, digamos, la cumbre del BRICS ahora en Sudáfrica en agosto, para crear disenso y crear disenso en el sentido de por lo menos enlentecer el proceso, digamos, de integración o de avance de este grupo, a efectos de que siga el control unipolar de, digamos, de Occidente. ¿Te parece que el camino del BRICS será un camino imparable o habrá muchos palos en la rueda? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, el interés que ya hay una larga fila, una larga cola de países que se quieren integrar al BRICS y podría ser uno de los temas a discutir en la próxima reunión es qué países sí algún país más va a integrar, y entonces ahí podría estar la visión de este analista que piensa que ahí Occidente está tratando de ponerle el palo en la rueda para que esto no avance y no crezca en lo que para ellos podría ser por lo menos o una amenaza o una preocupación. Sí, sin duda. Seguramente estarán trabajando de manera ardua en cómo poder descarrilar ese proyecto de BRICS, ¿no? Y la incorporación de algunos países que pudieran tener pues un doble juego, digamos, a pesar de que su intención fuera incorporarse en las lógicas del BRICS, pero sí, pero eh, como un agente, digamos, encubierto pudiera plantearse este escenario, ¿no? Yo creo que aún así, a pesar de que existan diferentes estrategias y mecanismos que estén tratando de impulsar para descarrilar o para quebrar un poco la fuerza de BRICS, yo creo que los diversos elementos que están presentes en el tablero geopolítico y la fuerza de estos propios países, ¿no? Es decir, lo que significa China hoy en día, no solamente a nivel global, sino su influencia en la propia América Latina y su expansión económica sin la necesidad de bases militares ni de intervenciones, eh, le va a dar una fortaleza a ese espacio. Yo creo que además ellos estarán conscientes de esta realidad y de estos intentos por parte de Estados Unidos y cuidarán mucho, ¿no? Tal vez la incorporación de nuevos actores dentro de BRICS y sobre todo colocar fortalezas a sus acciones, ¿no? Creo que inclusive, por ejemplo, el tema de las monedas de intercambio, el abandono del dólar paulatino que se está dando en las propias definiciones y operaciones comerciales entre varios de estos países, son pasos contundentes que están presentes en este escenario, ¿no? Por último, entonces, Nayar, tú también has escrito sobre Centroamérica. Cuéntanos cómo ves a Centroamérica, en donde tenemos a la Xiomara Castro, que ha regresado, digamos, el neoliberalismo quedó atrás, entonces vuelve el progresismo que lo habían dado un golpe con Mel Zelaya. Estamos hablando del caso Bukele, estamos hablando del caso de Guatemala, que tú hacías referencia. ¿Cómo estás leyendo a la región centroamericana? Bueno, Centroamérica, que ha tenido una historia muy compleja, muy difícil a lo largo de su existencia, que recordando inclusive que en el propio momento de la independencia fuera una federación, ¿no? La Federación Centroamericana, y que en la época contemporánea pues atravesó por estos conflictos armados que costaron la vida prácticamente de 500.000 de personas, y que no es hablar del pasado o de la historia, sino hablar de por qué el presente es como lo conocemos. En este escenario, la pobreza, la desigualdad que azotan a la región, pues se reflejan, por ejemplo, en estas caravanas de migrantes que atraviesan por México, que reflejan también en en los altos espirales de la violencia. Y entonces uno entiende en ese sentido cierto tipo de respuestas, como las que, por ejemplo, ha dado Bukele en El Salvador, a través de toda esta eh, estrategia que desplegó contra las maras y que tiene hoy en día
en el escenario, digamos, de la polémica y la controversia, sus decisiones, ¿no? Criticadas y valoradas por la población, que lo apoyan en un 80-90%, y que la propia Xiomara Castro precisamente ha replicado algunas de estas estrategias que tiene que ver sobre todo con la estrategia de no solamente de meter a la cárcel a los pandilleros, sino de cerrar los espacios del espacio público, ¿no? Durante esta especie de ley marcial prácticamente. Yo creo que los escenarios centroamericanos son paradójicos, ¿no? En algunos países vemos como ejemplo, como el caso que mencionabas de Xiomara Castro en Honduras haciendo una navegando contracorriente, porque como decíamos, el tema del gobierno y el poder, ¿no? Con lo que le alcanza en el ámbito del gobierno, pues tratando de reconstruir socialmente este país tan pegado, tan golpeado por el neoliberalismo y la corrupción que significaban los gobiernos, que implican los gobiernos anteriores. eh, pues ha hecho avances importantes en el poco tiempo de su gobierno, ¿no? Pero sin duda, pues se enfrenta a poderes fácticos, se enfrenta el propio despliegue de Estados Unidos en la región. El caso de Guatemala, que finalmente habían sorprendido en las elecciones los ciudadanos y que ahora están en una incertidumbre de una segunda vuelta. Yo creo que Centroamérica está atravesado, como siempre lo ha estado en cierto sentido, por el impacto y la influencia y la importancia de lo económico desde lo externo. Es decir, es una región que depende de los tratados de libre comercio, que depende de las ayudas, de las subvenciones, y que además pues está azotado también por el tema del crimen organizado, ¿no? No es de ahora, es de siempre. Recordemos, por ejemplo, que durante la guerra civil en Guatemala, el conflicto armado, los militares rentaban sus pistas a los narcotraficantes, ¿no? Además del dinero que Estados Unidos les daba para combatir, ¿no? Y enfrentar a la guerrilla. Entonces, es una región que sufre vaivenes en ese sentido, ¿no? Entre el escenario de lo económico, de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia y de la presencia externa que es tan sólida por parte de Estados Unidos como ese Tratado de Libre Comercio que existe desde el 2008. López Castellanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Jorge, muchas gracias por la invitación, con todo gusto.